Martes de terror. Luxferre Audios presenta el sendero donde se cruzan el terror y el humor, el conocimiento y la literatura, un mundo lleno de criaturas tenebrosas que vagan por los cuentos. Bienvenidos a Martes de Terror. Hoy presentamos Desastre Jurásico. Tengo frío. Tengo mucho frío. Vaya tela. Y yo hambre. Y yo tengo hambre. Y yo, Artura. Venga, vale ya. Hay que ver qué flojos sois, no es para tanto. En cuanto recuperemos a Legión nos largaremos. En cuanto recuperemos a mi hijo. ¡Qué paciencia! Pues llamadme desconfiado, pero no estoy yo muy seguro de que ese cacharro funcione después de las bajas temperaturas. Bajas temperaturas, dice. Ni que estuviéramos en Siberia. No, estamos en medio de la nada, perdidos a no sé cuántos millones de años, rodeados por una selva infinita y con un montón de lagartos hambrientos acechándonos. ¿Qué queréis que os diga? Pero a mí me parece un buen marrón. ¡Hombre! ¿Has visto? Lo que yo me pregunto es dónde se habrá podido meter Legión. Hace rato que no la escucho. Hijo, ¿dónde estás? Por favor, contesta, que tu madre está muy angustiada. Señora, por favor, estése calladita que nos podemos meter en un problema grande. Si te parece que estamos ya poco hasta el cuello... ¡Mirad ahí! ¿Qué pasa? ¿No decías que tenías hambre, Evaristo? Pues mira, ahí crecen unas setas muy nutritivas. Pero, ¿seguro que eso será comestible? Pero bueno, ¿a estas alturas os creéis que hablo por hablar? Pues nada de eso. Este hongo se llama Gondwanaricites magnificus. Y por cierto, tiene una vida muy limitada. Tan pronto como crecen, mueren a los pocos días. ¿Y tú cómo sabes tanto, mi niño? Señora, porque leo. Para eso tengo mis libros y llevo años investigando acerca de todos los temas. No sé. A mí esto sigue sin convencerme. Mi estómago dice lo contrario. Pues yo la verdad tampoco lo veo muy claro. ¿Acaso no os fiáis de mí? A ver, Trauma, que no es eso. ¿Acaso sabes si la cosa esa es tóxica? Pues me supongo yo que no, porque se alimentaban de ella algunas especies herbívoras. Ya, pero recuerda que el sistema digestivo de esos lagartos no es como el nuestro. Exacto, un pequeño detalle de nada. Eso también es verdad. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Yo ya no puedo más. Voy a morir de hambre. Yo veo mucho más fácil que nos esperemos a terminar con esta misión, volvamos y en casa comeremos todo lo que nos dé la gana. ¿Y eso cuánto va a ser? Cuando encontremos a Legión... ¡Y qué disgusto! ¡Nadie se acuerda de mi hijo! Señora, créame usted que lo tenemos muy presente. ¿Cómo para olvidarlo? Menuda familia. ¿Cómo has dicho, bonita? Señora, que se ha quedado buena noche. El problema es que esto está muy oscuro y no tiene pinta de que vaya a amanecer muy rápido. No sé yo si prosperaremos mucho en nuestra búsqueda. Bueno, yo he pensado en todo y por algo me he traído la mochila. Tengo un método que creo será infalible. Pues yo lo siento, pero mis tripas no entienden de métodos, así que setas al canto. ¿Estás seguro, Evaristo? ¿Cómo? De todas formas, pase lo que pase, ya es demasiado tarde. Esto es Martes de Terror. Y sin metedura de pata, no hay argumento.
lo he dicho yo? Prima, por favor, responde. Se ha quedado en estado catatrónico. ¿Qué podemos hacer? ¡No responde! Señora, por favor, no le pegue tan fuerte que no es necesario. ¡Qué mujer! Si no le hubieras convencido para que se comiera ese hongo del demonio, nada de esto habría sucedido. ¿Y yo qué voy a saber? ¡Eso! ¡Lávate las manos ahora! Es lo que mejor se os da en este programa. Anda, canta mañanas. Dame la cantimplora que le echo un poco de agua a ver si reacciona. Ya voy. ¡Todo el mundo cubierto! Pero, Evaristo, tranquilo. Pero, ¿qué le ha dado a este hombre? La nave nodriza está en camino. La hemos hecho buena. ¿Evaristo lleva un colocón? ¡No me digas! ¡No me había dado cuenta! ¡Maldita sea! Prima, por favor, relájate un poco. No me leeréis el pensamiento, malditos marcianos. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues me temo que la única solución es que duerma la mona. Pues estamos en buen sitio para dormir la mona. Desde luego no es lo mejor, pero tranquilos que estamos a salvo. ¿Veis ese grupo de dinosaurios que se ve ahí? No os preocupéis, se llaman Achelosaurus y son herbívoros. No hay nada que temer. Pues qué alivio. Sí, enseguida. Pero mientras preparo todo esto, no quiero perder más el tiempo y voy a presentar de una vez al autor que vamos a tener esta noche. No es la primera vez que en Martes de Terror disfrutamos de un relato del gran Clark Aston Smith. Ya tuvimos la oportunidad de hacerlo en uno de nuestros especiales de verano, pero tal y como os prometimos, es el momento de volver a hablar de este autor. El estadounidense Aston Smith es sin duda uno de los colaboradores más importantes de la revista Pulp, Weird Tales. Además, mantuvo una estrecha amistad con Lovecraft entre los años 1922 y 1937, año en que Lovecraft falleció. Dentro del famoso círculo Lovecraftiano era conocido como Clark Aston, algo que ya habíamos comentado, pero que es importante que recordemos. Smith es todo un misterio, pues se trata de un autor que apenas tuvo educación formal, pero que llegó a aprender idiomas leyendo en la soledad de su hogar. Empezó a escribir a la tierna edad de 11 años y comenzó a destacar muy pronto. En su adolescencia se convirtió en un poeta muy reconocido, granjeándose la amistad del genio de Providence. Fue un autor muy humilde que tuvo que trabajar mucho para ganarse la vida. Llegó un momento en que no pudo más y de golpe dejó de escribir. Pero Aston Smith, además de autor, fue un artista multidisciplinar, conocido también por sus trabajos de escultura. Sus historias, que aparecieron publicadas en las revistas de género más importantes de la época, Strange Tales, Wonder Stories, etc., se pueden ubicar en varias colecciones o ciclos, siendo los más conocidos el ciclo de Zoothic, Hyperborea o Aberranch. En cuanto a prosa, se trata de uno de los escritores de género más épicos y preciosistas. La historia que vamos a disfrutar esta noche se titula Asesinato en la cuarta dimensión y su historia nos relata una venganza por amor. El protagonista ha perdido el amor de su vida y decide vengarse del hombre que se lo ha arrebatado apuñalándolo en el denominado plano astral. Se trata de un relato con elementos detectivescos, publicado originalmente en el año 1930 en la revista Amazing Detective Tales. Más adelante, en el año 1964, sería reeditado en la antología de Arkham House, Cuentos de Ciencia y Hechicería. Sin duda, no es el relato más famoso de su autor y se encuentra muy alejado de sus temáticas habituales. Sin embargo, a mi parecer, sigue tratándose de una obra, aunque breve, interesante. Un rara avis ideal para esta noche aquí en Martes de Terror.
En eso estoy muy de acuerdo contigo. Pues no vamos a esperar más y escuchemos este estupendo relato en la voz de nuestras almas condenadas. ¡Miau! Asesinato en la cuarta dimensión. Un relato de Clark Aston Smith. En las voces de Tony López, Rafael Linden y Nieves G. Briones. Las siguientes páginas proceden de un cuaderno de notas descubierto al pie de un roble, en la avenida Lincoln, entre Bowman y Auburn. Hubiesen sido desechadas como el trabajo de una mente desordenada si no hubiese sido por la inexplicable desaparición, 8 días antes, de James Buckingham y Edgar Halpin. Los expertos aseguran que la letra de mano era indudablemente la de Buckingham. $1 de plata y un pañuelo marcado con las iniciales de Buckingham fueron también encontrados en los alrededores, no muy lejos del cuaderno. No todos creerán que mi odio de 10 años hacia Edgar Halpin era la fuerza que me condujo al perfeccionamiento de una invención peculiar. Solo aquellos que han detestado a otro hombre comprenderán la paciencia con la cual desarrollé mi venganza. La maldad que él me produjo debía ser expiada, tarde o temprano, y nada menos que su muerte sería suficiente. Sin embargo, no me importaba efectuar un simple crimen, sino más bien la ejecución de la justicia. Y, como abogado, sabía cuán difícil, cuán prácticamente imposible era el encargo de un crimen que no dejara evidencias. Por consiguiente, medité larga e infructuosamente sobre la manera en la cual Halpin debía morir. No tenía razón suficiente para odiar a Edgar Halpin. Habíamos sido amigos cercanos durante nuestros días escolares y a través de los primeros años de nuestra vida profesional, como colegas en la ley. Pero cuando Halpin desposó la mujer que yo amaba con completa devoción, toda la amistad cesó de mi parte y fue sustituida por una inexorable enemistad. Incluso la muerte de Alicia, 5 años después del matrimonio, no hizo ninguna diferencia. No podía olvidar la felicidad de la cual había sido privado, la felicidad que ellos habían compartido en esos años, como ladrones que eran. No debe suponerse que yo era lo bastante indiscreto como para traicionar mis sentimientos. Halpin era mi socio en la firma de abogados de Auburn, y yo continué siendo un frecuente invitado en su hogar. Dudo que él, alguna vez, se haya dado cuenta de mis sentimientos por Alicia. Soy de temperamento discreto, moderado, y también soy orgulloso. Nadie, excepto la misma Alicia, percibió jamás mi sufrimiento, pero incluso ella no sabía nada de mi resentimiento. Halpin confiaba en mí, y alimentando, como lo hice, la idea de una represalia, cuidé mucho de que continuara confiando en mí. Me convertí en una necesidad para él en todos los sentidos. Lo ayudé cuando mi corazón era un caldero de veneno. Proferí palabras de fraternal afecto y di palmadas en su espalda cuando más bien le hubiese enterrado
una daga. Conocía todas las torturas y náuseas de un hipócrita. Y día tras día, año tras año, elaboré mis planes para la venganza final. Aparte de mis deberes legales, durante esos años me dediqué a todo lo que estuviera disponible sobre métodos de asesinato. Los crímenes pasionales me atraían y leí incansablemente los registros de casos. Llevé a cabo un estudio de armas y venenos, y mientras los estudiaba me imaginaba la muerte de Halpin en todas las formas posibles. Imaginé el acto, la ejecución, en todas las horas del día y de la noche, y en una multitud de lugares. El único defecto en estos sueños era mi incapacidad para pensar en algún lugar que asegurara la perfecta imposibilidad de un descubrimiento posterior. Fue mi inclinación hacia las especulaciones científicas y la experimentación lo que finalmente me proporcionó la pista que buscaba. Estaba familiarizado con la teoría de que otras dimensiones podían coexistir en el mismo espacio con la nuestra, por razón de una diferente estructura molecular y ritmo vibracional, haciéndolas intangibles para nosotros. Un día, mientras estaba enfrascado en mis fantasías, se me ocurrió que alguna dimensión invisible, si uno pudiera tan solo acceder a ella, sería el lugar perfecto para la perpetración de un homicidio. Todas las evidencias circunstanciales, así como el mismo cuerpo, no existirían. En otras palabras, no existiría el corpus delicti. El problema de cómo acceder a esta dimensión era, por el momento, insoluble. Inmediatamente me dediqué a la tarea de considerar los problemas que tenían que superarse y las posibles formas y medios. Existen motivos por los cuales no me molesto en exponer en esta narración los detalles de los muchos experimentos en los cuales me vi involucrado en los siguientes 3 años. La teoría que subyacía a mis pruebas e investigaciones era muy simple, pero los procesos involucrados eran altamente complejos. La premisa era que el ritmo vibracional de los objetos en la 4ª dimensión podía ser artificialmente reproducido por medio de algún mecanismo y que las cosas o personas expuestas a esa influencia podrían ser transportadas hacia ese reino. Por mucho tiempo, todos mis experimentos estuvieron condenados al fracaso. Estaba caminando a tientas entre misteriosos poderes y recónditas leyes cuyo principio motriz era totalmente incomprendido. Ni siquiera insinué la naturaleza básica del artefacto que hizo realidad mi éxito, pues no quiero que otros me sigan a donde yo he ido y se encuentren en el mismo espanto. No obstante, diré que la deseada vibración fue lograda gracias a la condensación de rayos ultravioletas en un aparato refractario fabricado con ciertos materiales muy sensibles, los cuales no nombraré aquí. La energía resultante era almacenada en una especie de batería y podía ser emitida desde un disco suspendido sobre una ordinaria silla de oficina, exponiendo todo lo que se encontrase debajo del disco a la influencia de la nueva vibración. El alcance podía ser regulado a corta distancia por medio de un accesorio aislante. Con el uso del aparato, finalmente, tuve éxito en transportar varios artículos a la 4ª dimensión.
un recipiente para comida, un busto de Dante, una Biblia, una novela francesa y una casa de gatos. Todos desaparecieron de la vista y el tacto en pocos segundos, cuando el poder ultravioleta fue proyectado sobre ellos. Sabía que, desde ese momento, los objetos estaban funcionando como entidades atómicas en un mundo donde las cosas poseen el mismo ritmo que había sido inducido artificialmente por medio de mi mecanismo. Antes de aventurarme en el dominio de lo invisible, era necesario tener algún medio de retorno. Así que inventé una segunda batería y un segundo disco, a través del cual, por medio de ciertos rayos infrarrojos, las vibraciones de nuestro propio mundo podían ser reproducidas. Al proyectar la fuerza desde el disco sobre el mismo lugar donde el recipiente de comida y los otros artículos habían desaparecido, tuve éxito en traerlos nuevamente. Todos estaban intactos, y si bien varios meses habían pasado, el gato no había sufrido en su visita tetradimensional. El artefacto era portable, y tenía pensado llevarlo conmigo en mi visita al Nuevo Reino en compañía de Edgar Halpin. Yo, pero no Halpin, retornaría nuevamente para disfrutar de los afanes de la vida mundana. Todos mis experimentos habían sido llevados a cabo en total secreto, para enmascarar su verdadera naturaleza, así como también lograr cierta privacidad. Construí un pequeño laboratorio en el bosque, más precisamente en un rancho sin cultivar de mi propiedad, ubicado a mitad de camino entre Auburn y Brougham. A él me retiraba a intervalos variables cuando tenía tiempo libre, sobre todo para llevar a cabo algunos experimentos químicos de una naturaleza educativa, pero muy lejos de ser inusuales. Nunca admití a nadie en el laboratorio, y no poca curiosidad fue manifestada entre amigos y conocidos en relación a su contenido y a los experimentos que yo estaba realizando. Nunca proferí una sílaba a ninguna persona que pudiera indicar el verdadero objetivo de mis investigaciones. Tampoco olvidé el júbilo que sentí cuando el artefacto infrarrojo había demostrado su funcionalidad, recuperando el recipiente de comida, el busto, los 2 volúmenes y el gato. Estaba tan ansioso por la consumación de mi retrasada venganza que ni siquiera consideré un viaje preliminar a la 4ª dimensión. Había determinado que Edgar Halpin debía precederme. Sin embargo, sentía que no sería aconsejable comunicarle cualquier cosa relacionada con la verdadera naturaleza de mi aparato o de la planificada excursión. Halpin, en ese entonces, estaba sufriendo ataques recurrentes de una terrible neuralgia. Un día, cuando se había quejado más de lo usual, le dije, bajo la promesa de una absoluta confidencia, que yo había estado trabajando en un invento para el alivio de semejantes malestares y que finalmente lo había perfeccionado. Te llevaré al laboratorio esta noche y podrás probarlo, le dije. Te mejorará en un instante. Lo único que tendrás que hacer será sentarte en una silla y dejar que proyecte sobre ti la corriente. Pero no le digas nada a nadie. Gracias, viejo amigo, contestó. Ciertamente estaré agradecido si puedes hacer algo para aliviar este condenado dolor. Se siente como si fueran taladros eléctricos penetrando a través de mi cabeza todo el tiempo. Yo había elegido el momento cuidadosamente.
porque todas las cosas debían favorecer el mantenimiento del secreto. Halpin vivía en las afueras y estaba solo para la ocasión, habiendo su ama de llaves salido para una breve visita a un familiar enfermo. La noche estaba oscura y neblinosa, y me puse en marcha hacia la casa de Halpin, recogiéndolo poco después de la hora de la cena, cuando pocas personas estaban fuera de sus casas. No creo que nadie nos haya visto cuando abandonamos la ciudad. Estás escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo, Radio Trovador. Esto está de muerte. ¿Y espera escuchar el final? Sí, el final. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo vamos a escuchar el final? ¿Qué final ya? Menudo colocón que lleva Evaristo. Parece que se ha fumado la pelusa del ombligo. Pero primo, ¿qué te han hecho? Hay que ver cómo te has quedado. ¿Cómo que qué le han hecho? Ni que él no fuese lo suficientemente mayorcito para saber lo que se come y lo que no. En eso estoy contigo. Pequeño. Trauma. ¿No notáis más frío ahora? Cada vez peor. Y tanto. Pues yo me curo en salud. Oye, bonita, ¿qué estás haciendo? Pero si esa bufanda es la de mi hijo. Señora, ¿qué más le da? Pero si ahora no la necesita. Hijo mío, acude, que esta lagarta te quiere robar lo que es tuyo. ¡Cóllese de una vez, maruja! Al final, vamos a perecer todos por su culpa. Menudo pircal. Y la música. ¿Dónde está la música? Que la música es vida. La. Primo, qué bien. Tienes ganas de marcha. Muy buen gusto es lo que tiene. Ni con el colocón que lleva se olvida de la buena música. No, siempre buena música. Y más para esta noche. ¿Qué grupo tenéis hoy? Sí, por cortesía de Hueso Producciones, vamos a disfrutar de Dark Embrace. La banda gallega Dark Embrace presentó el single Never Seen the Sun, perteneciente al disco Dark Heavy Metal, publicado el pasado 24 de febrero a través del sello alemán Massacre Records. Cabe destacar que el vídeo fue filmado por la productora 60 Ráfagas en una playa del norte de su Galicia natal, con vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, lo cual fue muy peligroso, pero representa a la perfección el poder de la naturaleza y la frustración con el karma. Dark Heavy Metal fue mezclado y masterizado por Mike Exeter, de Judas Priest, Black Sabbath o Cradle of the Field, y está disponible como CD Digipack y LP de vinilo de edición. Asimismo, Dark Embrace han sido confirmados para una serie de festivales tales como el Resurrection Fest, Ragnarok Festival o el Barcia Metal Fest de Torreperogil. Disfrutemos de Dark Embrace y el tema Never Seen the Sun. Y así me gusta a mí. ¡Uah! Madre mía, qué desfase.
alma en rabio. Glam Stereo y Radio Trovador. Pues lo cierto es que, para lo aliñado que va, no lo ha hecho nada mal. Mi primo tiene buen gusto hasta en el peor de los infiernos. Bueno, y después de haber escuchado esta obra maestra, ya voy a poner en marcha mi plan. Y ese... ¿No lo ves? Una grabadora. Pero... ¿eso funciona aquí? Qué raro. Bueno, lleva pilas, no le veo el problema. ¿Y para qué has traído eso? ¿Trauma? ¿Para documentar el pasado o qué? No, de eso nada. Es un cebo para Legión. A ver, explícate mejor. Voy a poner los sonidos de un Tyrannosaurus Rex y acudir al encuentro. Es la única forma de engañarla. No sé, a mí esto no me parece una idea muy buena, que digamos. Pues... a mí tampoco. ¿Y qué pensáis entonces? No se me ocurre otra cosa. ¿Y se puede saber de dónde has sacado esos sonidos? Pues de un documental, no tengo otra cosa. No sé yo si eso funcionará mucho. Ya te digo yo que sí. Vamos, tocinito bonito y precioso. Vamos a explorar tú y yo el monte, ahora que esos mugrosos analfabetos y piojosos se han ido lejos. ¡Sí! ¡Vamos! Muy bien, tonelete precioso. Tú sigue a don Notorio, como debe ser. Hijo mío, regresa con tu madre. Señora, regresa. por favor, deje de berrear, señora. Alcornoques, una madre siempre será una madre. Desde luego parece que nadie ha parido más que usted. Y en buen día lo hizo. ¿Qué dices, arpía? ¡Señora! ¡Cállese! ¡O mire lo que voy a hacer! Me voy yo a comer a bocados esta bufanda hortera y ordinaria que con tanto amor ha tejido usted para su... hijo. En fin, pues nada, mientras tanto, para que nuestro querido público no se vaya, vamos a escuchar la segunda y última parte de Asesinato en la Cuarta Dimensión, que estoy seguro no os va a dejar indiferentes. Voy a darle play a esto. Conduje a través de una rústica y poco transitada ruta la mayor parte del trayecto. No nos topamos con nadie. Halpin profirió una exclamación de sorpresa cuando encendí las luces del laboratorio. Ni siquiera había soñado que tenías tantas cosas por aquí, comentó, observando con respetuosa curiosidad. Señalé la silla sobre la cual estaba suspendido el dispositivo ultravioleta. «Toma asiento, Ed», dije. «Pronto curaremos todo lo que te aqueja». ¿Seguro que no vas a electrocutarme?, bromeó. Un estremecimiento de violento triunfo corrió a través de mí cuando él se sentó. Todo estaba ahora en mi poder, y el momento de la recompensa por los 10 años de humillación y sufrimiento estaba al alcance de mi mano. Halpin no sospechaba nada. El pensamiento de cualquier daño a su persona o alguna traición de mi parte habría sido increíble para él. Colocando mi mano bajo mi abrigo, acaricié la empuñadura del cuchillo de caza que llevaba. ¿Todo listo?, pregunté. Seguro, Mike. Adelante. Había encontrado el ángulo exacto que envolvería todo el cuerpo de Halpin sin afectar la silla. Fijando mi vista sobre él, presioné el pequeño tirador que encendió la corriente de los rayos vibratorios. El resultado fue instantáneo. Su cuerpo se esfumó como una bocanada de humo. Por un momento, aún podía ver sus contornos y la mirada de fantasmal asombro en su rostro.
Quizás sería un motivo de asombro que, habiendo aniquilado a Halpin en lo que a toda existencia terrenal concernía, yo no estaba satisfecho simplemente dejándolo en el plano invisible hacia el cual él había sido transportado. Pero la maldad que yo había sufrido era una úlcera en mi interior y no podía soportar la idea de que él aún vivía en cualquier forma o sobre cualquier plano. Nada, sino la muerte absoluta, sería suficiente para extinguir mi resentimiento, y la muerte debía ser infligida por mis propias manos. Ahora solo restaba seguir a Halpin dentro de ese reino cuyas características y condiciones no tenía ni idea. Estaba seguro, no obstante, de que podía entrar y retornar a salvo. El regreso del gato no dejaba ningún espacio para la duda en ese sentido. Apagué las luces y, sentándome en la silla con el dispositivo infrarrojo portátil en mis brazos, encendí el poder ultravioleta. La sensación era la de estar cayendo a una velocidad de pesadilla dentro de un gran abismo. Mis oídos estaban sordos por el intolerable trueno del descenso. Un espantoso malestar se apoderó de mí, y por un momento estuve cerca de perder la conciencia en el negro vórtice que parecía absorberme hacia la nada. Entonces, la velocidad de la caída fue reduciéndose poco a poco, y suavemente me posé sobre algo sólido. Había un tenue brillo que creció mientras mis ojos se acostumbraban a él, y por esta luz vi a Halpin parado a unos pocos pies de distancia. Detrás de él había oscuras y amorfas rocas, y los vagos contornos de un paisaje desolado de montañas bajas y llanuras primordiales. Si bien yo podía haber deducido qué esperar, estaba de alguna manera sorprendido por el carácter del medio ambiente en el cual me hallaba. En una suposición, habría dicho que la cuarta dimensión sería una tierra más colorida, compleja y variada, de múltiples tonalidades y formas y ángulos. A pesar de ello, con su espantosa y primitiva desolación, el lugar era verdaderamente ideal para la realización del acto que me había propuesto. Halpin se me acercó en la luz incierta. Había asombro y una mirada casi idiota en su rostro. ¿Qué pasó? Al fin pudo articular. No importa lo que pasó. Eso es nada en comparación con lo que ocurrirá ahora. Coloqué el dispositivo portátil en el suelo mientras hablaba. La mirada de asombro aún estaba en el rostro de Halpin cuando saqué el cuchillo y lo apuñalé. En esa estocada, todo el odio reprimido, todo el ulceroso resentimiento de 10 años insufribles, fueron finalmente vindicados. Cayó, se estremeció un poco y yació quieto. La sangre manaba muy lentamente y formó un charco. Recuerdo haberme preguntado acerca de su lentitud aún entonces, pues el derrame parecía continuar a través de las horas y los días. De alguna manera, permanecí allí. Estaba obsesionado por un sentimiento de irrealidad. Sin lugar a dudas, la tensión bajo la cual había estado, el estrés diario de intensas emociones y una década de esperanzas aplazadas
me habían dejado incapaz de comprender la consumación final de mi deseo, cuando éste, al fin, se cumplió. Al final decidí que era tiempo de regresar. Seguramente no ganaba nada permaneciendo al lado del cuerpo en medio del inenarrable espanto del paisaje de la cuarta dimensión. Coloqué el dispositivo en una posición donde sus rayos podían ser proyectados sobre mí y presioné el interruptor. Fui consciente de un vértigo repentino y sentí que estaba a punto de iniciar otro descenso dentro de los insondables y vertiginosos abismos. Pero nada sucedió y descubrí que aún estaba parado al lado del cuerpo en el mismo horroroso entorno. El asombro y una creciente consternación me abatieron. Aparentemente, y por alguna desconocida razón, el dispositivo no trabajaría en la manera en la que confiadamente esperaba. Quizás en estos novedosos alrededores existía alguna barrera que obstaculizaba el desarrollo del poder infrarrojo. No lo sé. Pero de cualquier modo, allí me encontraba, en un apuro verdaderamente singular y muy lejos de ser agradable. No sé por cuánto tiempo me afané en un creciente frenesí con el mecanismo, esperando que algo se haya averiado temporalmente y que pudiese ser reparado si la causa era descubierta. Sin embargo, todos mis intentos fueron en vano. La máquina se encontraba en perfecto estado, pero la fuerza necesaria no estaba disponible. Probé exponer pequeños artículos a la influencia de los rayos. Una moneda de plata y un pañuelo se disolvieron y desvanecieron muy lentamente. Y sentí que debieron haber regresado a los niveles de la existencia mundana. Pero evidentemente, la fuerza vibracional no era lo suficientemente poderosa como para transportar un ser humano. Finalmente, arrojé el dispositivo al suelo, bajo la sobrecarga de una violenta desesperación que se había apoderado de mí. Sentí la necesidad de acción muscular, de un movimiento prolongado, así que emprendí inmediatamente la exploración del extraño reino en el cual yo me había involuntariamente aprisionado. No era un paisaje terrenal, sino una tierra como la que podía haber existido antes de la creación de la vida. Estaban los ondulantes espacios vacíos y desolados, bajo el gris uniforme de un cielo sin luna o sol, estrellas o nubes, desde el cual un incierto y difuso brillo era arrojado sobre el mundo de abajo. No había sombras, pues la luz parecía emanar de todas direcciones. En algunos lugares el suelo era un polvo gris y en otros un viscoso lodo gris, y las montañas que ya he mencionado eran como las espaldas de monstruos prehistóricos surgiendo desde el limbo primordial. No había señal de insectos o vida animal, no había árboles ni hierbas, y ni siquiera una brizna de estas, un parche de musgo o líquen, tampoco un rastro de algas. Muchas rocas estaban esparcidas caóticamente a través de la desolación, y sus formas eran semejantes a las que demonios idiotas podrían haber ideado en imitación de la obra de Dios. La luz era tan lúgubre que todas las cosas se desvanecían a corta distancia y no podía decir si el horizonte estaba cerca o lejos. Debí haber vagado por varias horas, manteniendo un curso progresivo tan directo como pude,
Tenía una brújula, un objeto que siempre llevaba conmigo, pero se rehusó a funcionar y me vi forzado a concluir de que no habían polos magnéticos en este nuevo mundo. Repentinamente, mientras giré una pila de las enormes rocas amorfas, me topé con un cuerpo humano que yacía en el suelo, y me dije incrédulamente que era Halpin. La sangre aún manaba desde su abrigo, y el pozo que había formado no era más grande que cuando yo inicié mi exploración. Estaba seguro de que no había andado en círculos. ¿Cómo entonces pude yo haber retornado a la escena del crimen? El enigma casi me enloqueció mientras lo reflexioné, y me puse en marcha con frenético vigor en la dirección opuesta de aquella que había tomado anteriormente. En todos los aspectos, la escena a través de la cual ahora caminaba era idéntica de la que se extendía al otro lado del cuerpo. Era difícil creer que las bajas montañas, los sombríos niveles del polvo, la luz, las monstruosas rocas, no eran las mismas. Saqué mi reloj con la intención de cronometrar mi progreso, pero las manecillas se habían detenido en el mismo instante en que me zambullí dentro del espacio desconocido desde mi laboratorio. Luego de caminar una enorme distancia, durante la cual, y para mi sorpresa, no me sentía fatigado en lo absoluto, regresé una vez más al cuerpo. Por un momento pensé que verdaderamente me había vuelto loco. Ahora, luego de una duración de tiempo o eternidad que no puedo calcular, estoy escribiendo a lápiz este relato en las hojas de mi cuaderno de notas. Lo escribo al lado del cuerpo de Edgar Halpin, del cual no he podido escapar, pues una veintena de excursiones dentro de los penumbrosos reinos en todas direcciones han terminado trayéndome de regreso a él. El cuerpo aún está fresco y la sangre no se ha secado. Aparentemente, lo que conocemos como tiempo no existe en este mundo, o en cualquier caso, está seriamente desordenado en su acción, y la mayoría de los normales efectos están igualmente ausentes. Incluso el espacio mismo tiene la propiedad de retornar al mismo punto. Los movimientos voluntarios que yo he ejecutado podrían ser considerados como una especie de secuencia temporal, pero en lo que respecta a las cosas involuntarias, existe poco o ningún movimiento temporal. No experimento ni cansancio físico ni hambre, pero el horror de mi situación no puede ser expresado en un lenguaje humano. Cuando haya finalizado de escribir este relato, precipitaré el cuaderno a los niveles de la vida mundana por medio del dispositivo infrarrojo. Alguna oscura necesidad de comunicarle a otros sobre mi situación me ha llevado a un acto del cual nunca me creí capaz: confesar. Aparte de eso, la redacción de mi relato es, al menos, un indulto temporal de la desesperada locura que muy pronto caerá sobre mí, y del gris y eterno horror del limbo en el cual me he condenado a mí mismo, junto al cuerpo incorruptible de mi víctima.
Estás escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo y Radio Trovador. Y tanto que no nos iba a dejar indiferentes. Pues si te ha gustado esta semana, recuerda que la que viene más y mejor. Estos ruidos horribles y estúpidos no sirven de nada. Y encima nos están poniendo en peligro. Surtirán efecto pronto, ya lo verás. ¿Qué te dije? Legión se está acercando. Yo te acompaño, gordita bonita. Vamos, vamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aprisita, mi muñeca querida. Aprisita, aprisita. ¡Te pillé, Legión! Pero, ¿qué engaño es este? ¡Malditos mugrientos! Eso, malditos mugrosos. ¡Maldito monstruito! ¡Te cogeré! Y te vas a arrepentir por todas las molestias que nos has ocasionado. ¡Por encima de mi cadáver! Chupaos esa, becarios pobretones. ¡No dejéis que huya! ¡No dejéis que huya! ¿Qué huye? ¿Quién huye? ¿Quién huye? ¿Quién huye de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Rápido! ¡Van a subirse al DeLorean! ¡Nosotros también! ¡Vamos! Vamos, vamos. Y vamos también a despedirnos ya. Pero no sin antes enviar un saludo a nuestros amigos del grupo de Facebook Literar, Caosfera Libros y Ediciones Bernacchi. Y a todos nuestros y nuestras oyentes de Alma en Radio, Glam Stereo y Radio Trovador, siempre al pie del cañón. No olvidéis tampoco que podéis suscribiros a nuestro proyecto multipodcast LuxFerre Audio, donde disfrutaréis de todos nuestros programas: Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Cinesfera y Momentos Eróticos 2 Rombos. Estamos en las mejores plataformas de podcasts: Spreaker, eBooks, Spotify y un largo etcétera. Podéis escucharnos cuando y donde os apetezca. Bueno, ¿estáis todos dentro? Pues acelerando. ¡Rápido! ¡El portal se ha abierto! ¡Hay que ir tras ellos! Pero... ¡no! ¿Qué está pasando? ¡Acelera! ¡Esos lagartos están persiguiéndonos y... se están colando a través del portal del tiempo! ¡Por fin cumpliré mi sueño! ¡Una granja de dinosaurios! ¡Los dinosaurios invaden el mundo! Es un complot reptiliano. Los Illuminati. Y ya no hay más. ¿Ya se ha acabado? Sí, Legión. Ya está bien por hoy. Pues yo me he quedado con ganas de más. Sí, claro. Mucho más. Mucho más. Pues volvemos la semana que viene. Vosotros sí que me dais una semana de terror.